Jesús. También unos griegos, dice aquí en Juan 12, 20 al 22. Y veamos cómo estos hombres pidieron ver a Jesús, la forma que lo hicieron. Miren acá lo que dice el 20. Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea, habían venido al templo, habían venido a la iglesia judía a adorar. Ahora, estos pues se acercaron, el verso 21, a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A Jesús le comunicaron en esa ocasión de que habían unos griegos buscándole. Oh, porque ya la profecía había dicho que iba a venir el Señor a su templo y que también iba a ser buscado por otras personas, por otros pueblos. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto antes de avanzar en lo que toca respecto a el diezmo en crisis? ¿Por qué? Para que veamos cómo ya en la profecía se había hablado del templo, se había hablado de la casa de oración, o sea, se había hablado de ese lugar de reunión en el cual muchas personas en el tiempo de los judíos habían tomado ese lugar como un sitio de negocio. O sea, ahí compraban y vendían, cambiaban dinero, dice también la expresión, las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. O sea, una persona cuando venía a hacer sacrificios, si era muy pobre, si no tenía dinero suficiente como para poder comprar un cordero, miren hasta dónde es la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que ser derramada sangre. Pero como las personas, algunos eran tan demasiado pobres que no podían comprar un cordero, aquellos que no lo tenían, Dios había instituido de que un palomino, o sea, una ave, una pequeña ave, podía ser ofrecida también en sacrificio por el pecado. Y esa pequeña avecita tenía que derramar su sangre también por el pecador, al igual que lo hacían con un cordero. Los que no tenían suficiente dinero compraban esa avecilla y entonces hacían su sacrificio. Y era sangre derramada por su pecado. Pero ahí tenían el negocio dentro del templo. Vendían corderos, vendían palomas, tenían también una mesa donde había personas que cambiaban dinero, el dinero extranjero que traían las personas de otros lugares, de otros países, de otras naciones, lo cambiaban por la moneda local, por la moneda oficial, para poder así ellos comprar los animales para su sacrificio. Todo eso lo hacían, ¿dónde? En el templo, en la casa de oración. Y por eso les dijo el Señor: han hecho de la casa de mi padre cueva de mercado, o sea, cueva de ladrones. Bueno, pero ¿cómo la iglesia podrá estar haciendo ahora lo mismo que la nación judía había estado haciendo por siglos? Comerciando, negociando adentro del templo y haciendo a lo que a Dios no le agradaba. ¿Qué será lo que a Dios tampoco le agrade ahora en día que nosotros también estamos haciendo en la actualidad? Ahora, si es verdad que decimos que la casa de Dios es la casa de oración, pero si es la casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, ahora, ¿qué es lo que se está haciendo con la propiedad o con las propiedades de Dios en la actualidad? Vamos a ver más todavía. En ese texto o en esos textos, nosotros ya vimos, Jesús fue buscado por personas extrañas. Jesús fue encontrado porque vino a su templo. Jesús llamó la casa de oración para todos los pueblos y él reclamó esa casa como su propiedad, como suya. Ahora, pero más adelante, ya al final de su ministerio, miren qué terrible lo que el Señor dijo en Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23.
Mateo 23. Vamos a buscar el texto. 37. Mateo 23, 37. Note las palabras que el Señor pronunció sobre su casa, sobre la propiedad de Él en el tiempo de los judíos. Ahora mi pregunta es, o la pregunta de nosotros puede ser ahora en día, ¿qué estará pensando o qué estará diciendo el Señor de su propiedad, de su casa ahora en día? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios, qué es lo que nosotros como pueblo de Dios que profesamos ser? Bueno, no solo nosotros profesamos ser ese pueblo de Dios. Hay muchas personas, muchos predicadores, muchos pastores que también están diciendo o reclamando el templo de Dios, la casa de Dios, como el lugar de adoración y que ellos son o somos o son la única iglesia verdadera en esta tierra. Bueno, veamos lo que Dios le dijo al pueblo judío, a la nación judía, que creían ellos ser los únicos en el mundo, los únicos que merecían ser salvos o que merecían la salvación. Ahora, ¿qué les dijo Jesús en relación a esa casa que él había reclamado como suya? Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, les dice el Señor en el verso 38, he aquí, noten el cambio de las expresiones anteriores que ya leímos, tanto en Malaquías, su templo, tanto en Isaías, su casa, casa de oración, su templo, su casa, su propiedad, en la cual los judíos habían estado por mucho tiempo comprando y vendiendo, negociando, mercadeando, invirtiendo, ahora en día en bolsa de valores, invirtiendo en compañías, invirtiendo en cosas ilícitas. En aquel tiempo estaban haciendo lo mismo. Claro, la mercadotecnia de aquel tiempo era un poco diferente que la mercadotecnia actual, pero era lo mismo. Es lo mismo. Y el verso 38, el Señor ahora cambia rotundamente la expresión de su templo, su propiedad, su casa, y les dice a ese pueblo, espero que no nos diga a nosotros, he aquí vuestra, o sea, la casa de ustedes, la casa de ustedes. Ya no la reclamó el Señor como suya, como su propiedad. Ahora el templo judío, el templo el cual la profecía en Malaquías dijo, he aquí el Señor vendrá súbitamente a su templo. Ahora el Señor les dice, ahora no es mi templo, ahora es su templo, ahora es su casa. Y es más, les agrega, he aquí su templo, su casa es dejada desierta. ¿Por qué fue dejada desierta? La razón es sencilla. Si el señor de la casa, si el dueño de la casa, el dueño de esa propiedad se retiró, se iba, y ya nunca más iba a volver a su templo, él les dijo, es su casa, es su propiedad, quédense con ella, no me interesa más. Ahora, por eso no dejó el Señor de tener un pueblo. Él dejó de tener en la tierra una casa. Y tristemente, ese templo, según la historia, ustedes lo pueden buscar en libros de la historia, en el año 70, el historiador Josefo menciona la destrucción de Jerusalén. Vamos a hablar un tema más adelante acerca de eso. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70, 39 años después de la crucifixión de Jesús. El templo judío que el Señor en Malaquías había reclamado como suyo, como su propiedad, y cuando Él llegó, todavía cuando Él está iniciando su ministerio, Él les dice, mi casa de oración será llamada para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas, y ustedes
han convertido a este lugar en un mercado. Ustedes han convertido este lugar en negocio. Eso no es así. No puede ser un negocio. Pero como ellos siguieron en su negocio, siguieron ellos con lo que ellos querían hacer, con la propiedad de Dios, entonces ahora el Señor abandonó o abandona esa propiedad, y ahora la expresión del Señor es totalmente lo contrario de lo que ya la profecía había anunciado en el pasado, y Él les dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta su venida no me veréis. Ahí les queda su casa, yo me voy. Y vas a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor les dejó sola su casa, les dejó sola la propiedad. ¿Por qué dejaría sola la propiedad del Señor? Porque ellos estaban haciendo lo ilícito dentro de la casa y con la propiedad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios ahora en día podremos estar haciendo de ilícito de esta propiedad de Dios o de las propiedades de Dios? Porque la propiedad de Dios son dos aquí en la tierra. Él reclama su iglesia como suya. Pero también el Señor tiene algo más que es suyo, y que la iglesia con la propiedad de Dios está haciendo lo que quiere y no lo que a Dios le agrada. Oh, terrible. La iglesia ahora en día con la propiedad de Dios está negándole a muchas personas la entrada a ese templo a adorar. Muchas personas en algunos lugares del mundo, yo he visto cómo les han echado a la policía. Oh, les dicen revoltosos, les dicen que hacen desorden dentro de la iglesia, que no se acatan a las reglas de la iglesia o del templo, y algunas veces les dicen que no se acatan a las órdenes que vienen de allá arriba, de los altos dirigentes. Por tanto, esas personas les dicen: ustedes no son gratos, o no es grata su visita acá, así que se tienen que ir, o les llamamos la policía. Y en algunos casos, en verdad, les echan la policía y los hermanos tienen que salir. Cuando el Señor había dicho que la casa de Él era casa de oración para todos los pueblos. La casa de Dios no se puede cerrar a nadie, tiene que estar abierta para que cualquier persona pueda ir a ese lugar de adoración. No importa si crea igual, exactamente como tú y yo, o crea algo diferente. Pero si la persona viene a buscar a Dios, aunque tenga otra ideología, es bueno que venga a la casa de Dios a adorarle. Y nosotros no estamos llamados para excomulgar a las personas, o sea, excomulgar, el tema es excomulgado. Excomulgar es negar el derecho de la entrada al cielo. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, uno de los que curó a Jesús, el ciego, fue excomulgado, fue sacado del templo, fue sacado de la iglesia, fue excomulgado. Hasta eso llegan a hacer, hasta eso llegaron a hacer en ese tiempo, a sacar y correr de la casa de Dios a una persona porque les dijo la verdad. Porque les dijo que ellos estaban ciegos, porque les dijo que no entendían a la profecía. Pero así sucede ahora en día. Si nosotros denunciamos y decimos que algo se está haciendo mal dentro de la casa de Dios o en el lugar de adoración, corremos el peligro de que alguien diga de que no somos gratos en la iglesia y sacarnos y corrernos, como se hizo en el pasado también en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Por denunciar de que con la propiedad de Dios, las propiedades de Dios, se está haciendo lo que no se debería de hacer. Y no se hace lo que en realidad Dios quiere y ha querido que se haga. Bueno, hay dos propiedades de Dios. Ya vimos la primera propiedad de Dios, su casa, su templo, su casa de oración. Pero Dios también había dejado algo que era y que es su propiedad. Pero esa propiedad del Señor, por algo el Señor la instituyó. O sea, ¿para qué Dios instituyó en la iglesia la devolución de un 10% de las entradas de las ganancias? Pero hemos visto ya en temas anteriores, hay
el tema de el diezmo parte 1, el diezmo parte 2, el diezmo parte 3 y segundo diezmo. Esos 4 temas están grabados ahí, usted los puede buscar, los puede ver. Segundo diezmo, Dios había pedido, en ese tema yo explico, donde la escritura dice que Dios había pedido un segundo diezmo, pero ese diezmo era para algo especial que está mencionado ahí en ese segundo diezmo, en ese tema. Pero estamos hablando ahorita nada más de lo que Malaquías dice respecto al diezmo. ¿Y por qué entonces el diezmo en crisis, que es otra propiedad de Dios? ¿Será de que ahora en día, como en el tiempo judío, también con el diezmo se ha hecho lo que Dios no quiere que se haga? ¿O se estará haciendo lo que Dios no quiere que se esté o se continúe haciendo? Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero yo voy a hablar ahora de los textos que no se tocaron en el tema anterior. Ahora, nosotros decimos que la iglesia, el templo, es la propiedad de Dios. Y que hay que traer los diezmos y que hay que devolver el diezmo a Dios porque es la propiedad de Dios. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios pidió el diezmo? ¿Y por qué Dios pidió el diezmo? ¿Qué se debería de hacer? ¿O qué la iglesia tendría que estar haciendo con, no el diezmo, sino como él dice en la expresión que lo vamos a leer, Malaquías, de nuevo. Ahí dice el Señor, ¿qué es lo que se debe de estar haciendo con los diezmos que Él pidió y las ofrendas que Él pidió? Cosa que el pueblo de Dios hoy en día, al igual que el pueblo judío de antaño, está comerciando, está negociando y usted puede tener información. No me interesa a mí poner información aquí acerca de lo que están haciendo porque usted tiene suficientes lugares y suficientes pruebas, aún de la misma iglesia y de las mismas iglesias, qué es lo que están haciendo y en qué están invirtiendo el dinero que es la propiedad de Dios. Y al ser la propiedad de Dios, Dios mismo ha especificado y ha dicho para qué es ese diezmo o esas ofrendas o esos diezmos. Dios lo ha dicho. Si la iglesia trabajara, si la iglesia hiciera lo que el Señor quiere que haga o que hiciera o que haría con la propiedad de Dios, su segunda propiedad, que son los diezmos, hermanos, el evangelio quizá ya se hubiera terminado de predicar en todo el mundo. Quizá Biblias, lo que estamos viendo acá enfrente, Biblias, serían regaladas Biblias y por montones de Biblias. Serían llevadas Biblias a todos los lugares en la tierra. Serían dadas Biblias y repartidas Biblias en muchos hogares donde quizá ni siquiera tienen una. Pero en vez de darles una Biblia a esas familias o esas personas, lo que hacen es quitarles y pedirles el dinero del diezmo. Pero estamos interesados nada más en pedir dinero y tener dinero para seguir comerciando y negociando como lo hicieron los judíos. ¿O en realidad queremos ese dinero para hacer la obra de Dios? ¿Qué había dicho el Señor en Malaquías acerca de su propiedad, que es el diezmo? Vamos a ver, volvemos a Malaquías 3. Interesante, Malaquías 3. Malaquías 3. Vamos a leer del verso 1. Quiero que leamos del verso 1 en adelante, del verso 2 en adelante, porque ya leímos el 1. Solo como un repaso breve, porque vamos a comentar de más adelante. Verso 2. ¿Y quién, hablando de Jesús, cuando vendría? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Ustedes creen que los que están malversando los fondos de Dios podrán estar en pie cuando el Señor venga? No, Judas no podrá estar en pie cuando el Señor venga. Judas era ladrón. Judas malversaba los diezmos, malversaba las ofrendas. Bueno, alguien puede decir, pero hermano, ¿cómo si usted se atreve a decirte que Jesús recibía diezmos? Tampoco me puedes decir si no los recibía. Porque la Escritura no dice si Jesús recibía diezmos o no recibía.
Pero lo que los discípulos dijeron es, o Pablo dijo es, que el obrero es digno de su salario. Jesús estaba trabajando en la obra misionera. Sus discípulos estaban trabajando en la obra misionera. Los 70 estaban trabajando en la obra misionera. Ya lo vimos anteriormente. Jesús los comisionó, los mandó. Y Él les dijo que no llevaran bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nada extra. Porque el obrero, les dijo Él, es digno de su salario. O sea, había siempre provisión de parte de Dios para que sus siervos hicieran su obra. Y entonces aquí seguimos viendo lo que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, fuego purificador, y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos del Leví, a su pueblo, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, la iglesia, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor, vendré para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y, note esto aquí, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. ¿Por qué quería leer esto? Porque esto ya lo presentamos, este texto, en segundo diezmo. ¿Para quién era ese segundo diezmo? Allí está, la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. Esos eran unos de los que recibían de ese segundo diezmo que Dios había pedido. Huérfanos, viudas, extranjeros, levitas, aquellos que no tenían un salario como tenían los demás. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y verso 6 es interesante. Porque yo, Jehová, no cambio. O sea, noten, hay muchas personas que se atreven y dicen ahora en día que ya el diezmo no está pedido ni instituido por Dios porque ya no se debe, o ya no se debe de pedir, porque ya estamos en otro tiempo y que ahora Dios ya no necesita del diezmo o de las ofrendas como en el antaño. Bueno, el verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él dice que Él no cambia. Tampoco hay en algún lugar donde diga que Él ha cambiado su plan. No, los planes siguen. El plan de Dios ha seguido y seguirá. El problema no es el plan de Dios. El problema es qué es lo que la iglesia o las iglesias están haciendo con el plan de Dios establecido en relación a sus propiedades, a su templo, a su iglesia y también a sus diezmos. Y el Señor dice, sigue diciendo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Leyes? Sí, leyes. Ley moral, ley ritual, ley de salud, o sea, ley de higiene, ley alimenticia. Esto ya hablamos. Habéis apartado de mis leyes. No las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Miren lo que está hablando el verso 7. Sus leyes. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Está hablando de leyes. Está hablando de cosas establecidas por Dios. Y ahora el Señor, en ese contexto, está hablando las palabras que va a decirnos o que nos dice en el verso 8. O sea, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le responde: en vuestros diezmos, o sea, plural. Por eso, plural, dos. No es un diezmo. Diría diezmo y ofrenda. Pero dice diezmos y ofrendas, porque es plural. Había dos diezmos. El primer diezmo y el segundo diezmo, y eso está explicado en esos temas de los diezmos. Ahora, el verso 9, qué tremendo lo que el Señor dice en relación a su propiedad, a su otra propiedad que Él ha demandado de su iglesia acerca de los diezmos. Les dice: malditos sois
con maldición porque vosotros, la iglesia entera, o sea, en aquel tiempo la nación toda, el pueblo judío. Pero ahora dice, ahora podemos decir ahí, la iglesia toda me habéis robado. Y el Señor les dice en el verso 10, esto es agradable, este texto, el verso 8 y el verso 9, es muy leído y repasado y repetido en todas las congregaciones religiosas. A todos les encanta hablar de ese tema. A todos les encanta hablar de esos dos textos para acusar y decir a las personas, no sean ladrones, no estén robando. Eso les encanta, esos textos. Y por eso me detengo ahí. Es fácil decirle a otra persona, eres ladrón porque no traes los diezmos a la iglesia. Es fácil decirle a la persona, estás robando porque no traes las ofrendas a la iglesia. Es fácil decirle a la persona, hay que reunirse y tienen o deben, decirle a los ancianos de iglesia, a los directores, a los directivos, a como usted le quiera llamar, a los encargados, tienen que pedir los diezmos, porque la gente tiene que entregar los diezmos, porque si no, vamos a caer bajo maldición, porque en Malaquías 3:9 dice, maldito soy con maldición. Y la gente se intimida, la intimidan y entonces la intimidan con los textos que en realidad son y es verdad. Pero lo que no le dicen es qué es lo que van a hacer con esos diezmos, con esas ofrendas que van a recoger o que están recogiendo y que van a ir a parar a algún sitio, y de ese sitio donde lo recogen, donde lo depositan, ¿a dónde va a ir a parar después? ¿A propiedades lujosas? ¿A aviones para volar en vuelos privados, no en comerciales? ¿Jet privados, yates privados, en vacaciones, en hoteles de 5 estrellas, hospedados los altos líderes? ¿A dónde va a parar ese dinero? Hermanos, son malditos con maldición si ustedes no devuelven el diezmo, porque la palabra de Dios dice, sí es verdad que la palabra de Dios dice, y es verdad lo que el Señor está diciendo ahí, porque Él no cambia, Él no muda, no cambia. Lo que hemos cambiado somos el ser humano. Y al igual que en el tiempo antiguo, los judíos estaban comerciando, estaban distorsionando el plan de Dios respecto a los diezmos y las ofrendas. Ahora en día se está haciendo exactamente lo mismo con la propiedad de Dios. Si la iglesia estaríamos haciendo lo que Dios dice que hagamos con ese dinero sagrado de Dios, la obra de evangelismo estaría muchísima avanzada en la tierra, y también la gente necesitada, el pueblo de Dios en crisis, en necesidad. En medio de esta crisis, en realidad el pueblo de Dios, aunque hubiera crisis en la tierra, el pueblo de Dios no estaría tan en crisis como están todo el mundo ahora en este tiempo. Porque el pueblo de Dios, aunque poco, tendría algo para comer ellos y sus hijos, para comer cada uno de nosotros y nuestros hijos, porque Dios había pedido esto que fuera llevado a su casa para Dios después darle bendición a su pueblo. Notemos las palabras, volvemos a leer. ¿Robará el hombre a Dios? Verso 8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahora, el otro texto que les encanta. El otro texto que les encanta a los líderes. La orden de Dios. Ese texto gusta. Y gusta mucho. Porque dice, traed todos los diezmos al alfolí. Sí, ese renglón. Traed todos los diezmos al alfolí. Pero ¿qué sigue diciendo en el renglón que sigue? ¿Qué sigue diciendo? Y mire, dice ahí, y haya alimento ¿en dónde? En tu casa, en la casa del pastor, en la casa del alto dirigente, en la casa de los altos líderes. ¿A dónde Dios dice que tendría que haber ese alimento? ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En su casa. ¿Y cuál es la casa de él? Ya lo vimos, los textos, lo vimos al principio. Su templo, Malaquías 3:1, vendrá el Señor súbitamente a su templo. Y Isaías 56, vendría el Señor y en su casa recrearía a todas las naciones, porque su casa, leímos el texto, Isaías 56:7,
casa de oración sería llamada para todos los pueblos. Su casa. Entonces, ¿para dónde Dios pidió el diezmo? ¿Para qué pidió el diezmo Dios? ¿Lo dice ahí o no lo dice? ¿Lo especifica o no? Ahí dice que Dios quiere que el diezmo se traiga a la iglesia para que haya alimento en su casa, no en la mía, no en la tuya, no en la del pastor, no en la de los grandes altos líderes que mandan a los pastores, no en las asociaciones, no, oiga, mi hermano, no allá arriba. Él no ha dicho que allá arriba es donde tiene que haber alimento. ¿Qué tipo de alimento? No, es en cada lugar, en cada local, en cada iglesia, en su casa. Si esta es su casa y si cualquier lugar de reunión la llamamos su casa, entonces ahí tiene que haber alimento. ¿Cuál es el alimento que tiene que haber? También el Señor lo dijo. El problema es que ese alimento, ahora la gente se ha privado de ese alimento. El segundo diezmo, ya dijimos, busca el tema. Segundo diezmo era para alimentar, para dar de comer, para que no estuvieran en grave crisis las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los levitas. Ahí estaban incluidos. El diezmo no era solo para los sacerdotes. Los sacerdotes ya vimos en el tema del diezmo. El diezmo, primera parte, segunda parte y tercera parte. El diezmo del diezmo, está explicado ahí, especificado. Diezmo del diezmo. Era el diezmo del diezmo para los sacerdotes, para Aarón, para su descendencia. El resto, el 90% era, ahí está explicado para qué era el 90%. Pero que ahora, no, el 100% del diezmo, ¿para dónde va? Allá arriba. Tiene que ir al alfolí, dicen ellos. Y eso es lo que le han hecho creer a la iglesia. Hermano, despertemos, despierta. ¿Para qué era el diezmo y para qué era el segundo diezmo? Está explicado ahí. Y está explicado Biblia. Biblia. Está explicado palabra de Dios. Ahora, si alguien quiere refutar, entonces me tiene que refutar a mí con palabra de Dios. Yo no puedo refutar esto acá. El Señor ha dicho, traer los diezmos al alfolí. Es verdad. El Señor ha dicho, maldito si no lo devuelves. Sí, es verdad. Y el Señor dice, traedlos al alfolí y haya alimento en mi casa, en su casa. Hermano, en su casa. Y ahora, continúa el texto porque no termina ahí. Ya dijimos, no en mi casa, no en la casa del pastor, no en la casa de los altos funcionarios de la iglesia. No, es en su casa. Y ahora, continúa el texto. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, ahora va contigo y conmigo. Va con nosotros. Va con los altos líderes. Va, no importa con quién sea. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Ahora es sobre ustedes, sobre vosotros. Mira ahí. Sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere los diezmos para su casa, para su plan de evangelismo, para su plan misionero, para el trabajo de la distribución de la palabra de Dios, para alimento de los que en realidad trabajan en el evangelio. Porque Pablo lo mencionó. Los que trabajan en el evangelio, está ahí en los temas, vivan del evangelio. Pero Pablo también dice, yo no viviré del evangelio, aunque también tengo derecho a vivir de él. Vamos a ver más adelante el texto, va a ser el último que vamos a tener. Pero noten aquí, todavía continuamos para ir más adelante, más rápido. Verso 11, sigue Dios dando promesas ahora para ti y para mí y para ustedes, para cada uno de los líderes. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Oh, hermano, pero nosotros ahora no somos agricultores ni ganaderos. Eso pueden decir los líderes. Sí, pero el Señor te va a dar bendición de todos modos. De alguna forma, el Señor ha prometido y ha dicho que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros, sobre mí, sobre ti, bendición hasta que sobreabunde. Sí.
Entonces me va a decir, como ahí dice sobreabunde, entonces los altos dirigentes pueden ser dueños de millones y millones y millones de dólares en propiedades, en negocios, en todo lo que sea de comercio, y porque el texto así dice, ¿sí? Entonces, si tienes esa cantidad de dinero o si tenemos esas cantidades de dinero, ¿en qué se tiene que estar empleando ese dinero? Si en realidad fuera así. Dios te va a dar únicamente y te daría únicamente bendición que sobreabunde, pero para que vivas, te sostengas y te mantengas, no para que vivas o vivan en lujos y en despilfarro de dinero, en derroche de dinero. Y eso es lo que está haciendo ahora la iglesia con las propiedades de Dios. O sea, con la propiedad de Dios. Busquen información y la van a encontrar. Información oficial de las mismas iglesias o de la misma iglesia. Porque esto no lo podemos cubrir. Ni aún las mismas iglesias o la misma iglesia no puede cubrir esto, porque aún hasta muchos de ellos están siendo llevados ante tribunales, ante las cortes, están siendo llevados ante los noticieros, divulgando lo que están haciendo con los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios o los pueblos que dicen ser la iglesia de Dios han dado a través de los años. Y ahora aparecen muchas personas que han sido los causantes de estar derrochando todo ese dinero que han recogido por años muchas iglesias. Ahora, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, pero no solo eso. Vamos a buscar un texto en Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Para que veamos. Porque ya leímos el texto donde dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, en su templo, en su casa. ¿Y cuál es el alimento? ¿Acaso la palabra de Dios nos ha dejado en tinieblas acerca de esto? ¿Cuál es o qué es el alimento que tiene que haber en la casa de Dios? Jeremías 15, 16 dice así: fueron halladas tus palabras. Noten, por eso tenemos una Biblia acá. Fueron halladas tus palabras, y que sigue diciendo más el texto, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. ¿Tus palabras? Aquí tenemos la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el alimento que tiene que haber en la casa de Dios. Biblias. Palabra de Dios. Para esto Dios pidió los diezmos y las ofrendas. Y el segundo diezmo para las viudas, los huérfanos, los necesitados. Para eso el Señor lo pidió. ¿A dónde están esos fondos ahora en día en tiempo de crisis? ¿A dónde están los fondos ahora en día para tener suficiente material, Biblias y repartir a la gente? ¿A dónde están los fondos? ¿O están invertidos en qué cosa? Ustedes lo pueden ver. Solo ponga y busque nada más en qué la iglesia está invirtiendo o ha invertido el dinero del diezmo por años. Y usted va a encontrar información. No necesito decírsela aquí. Lo que estoy es buscando los textos bíblicos para que usted se dé cuenta cuál es el alimento que Dios quiere que haya en su casa. Palabra de Dios, Biblia, esto es lo que tiene que haber. Fueron halladas tus palabras, aquí está la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es alimento. ¿Alimento para quién? Para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas. Para esto debería ser el diezmo y para esto es que Dios lo pidió, para que fuera alimento para todas las personas. Pero no solo ese texto es el único. Vamos a buscar otro texto más. Otro texto más en Ezequiel 3.
Ezequiel 3. Del 1 al 4 vamos a leer de Ezequiel 3, 1 al 4. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Note lo que Dios lo manda a hacer. A comer el rollo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Claro, ahora en día no es un rollo. Ahora en día esto es lo que Dios le estaba mandando al profeta a comer. Ahora en día es un libro. Este es un libro, la Biblia, la santa palabra de Dios. Al profeta se le mandó a comer la Biblia. Al profeta se le mandó a comer la palabra de Dios. Lo mismo que dice el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ahora a Ezequiel se le dice también de que coma este rollo. Ahora no es rollo, es un libro. Por tanto, si allí dijera en nuestros términos actuales, diría, come este libro. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que comer el rollo? ¿Para qué tenía que comer el libro si fuera en la actualidad? Dice, y me dijo, verso 3, hijo de hombre, alimenta tu vientre. La palabra de Dios es alimento. Hermano, este es el alimento. Escuche bien y escuchemos bien. Haya alimento en mi casa. ¿Cuántas Biblias está repartiendo la iglesia? ¿Cuántas Biblias? Ay, hermanos, yo he visto las Biblias que reparten. No tengo una aquí, se me olvidó traer una. Apenas quizá un niño, no sé, que tenga la vista al 100%, podrá ver esas letras tan pequeñas que son. Pero una Biblia que vale 5 o 6 dólares, eso es lo que la iglesia alguna que otra vez regala. Y si no, algunos hermanos sacan de su bolsillo extra dinero, después de haber dado diezmo, después de haber dado ofrenda, algunos hermanos recogen dinero extra para comprar Biblias y regalarle a alguna familia que necesite alguna Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza cuando el diezmo tiene que ser y debe de ser recogido para poder comprar palabra de Dios, comprar Biblias y poder darle a la gente estas Biblias, pero que las personas adultas, las personas mayores puedan leerla también? De lo contrario, las Biblias van a estar tiradas ahí, esas Biblias de 5 dólares, 6 dólares, con una letra tan menuda, van a estar tiradas ahí porque no las van a poder leer. Y sé lo que les estoy diciendo, porque eso es verdad. Hermano, sigue diciendo Dios al profeta, me dijo, hijo de hombre, verso 3, alimenta tu vientre. Las palabras de Dios son alimento, son comida. Eso es lo que el otro profeta dijo. Llena tu vientre, llena tus entrañas de este rollo, o sea, de este libro que yo te doy. Es Dios quien da. ¿Por qué? Porque el alimento está ¿a dónde? Y tendría que estar ¿a dónde? En su casa, en su templo. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, verso 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermano, ahí está. Tenemos que alimentarnos, tenemos que comer de la palabra para que nosotros podamos hablar de la palabra. Pero muchas personas que no tienen la palabra, tenemos que llevarles la palabra y enseñarles a estudiar la palabra. Si nosotros vamos a llevarles la palabra para enseñarles a estudiarla, tenemos que llevársela y tenemos que comprarla. Porque nosotros no la fabricamos, tenemos que ir a una librería para comprarlas, tenemos que ordenarlas, pero no son tan baratas. Estas Biblias son más de 30 dólares cada una. 35, 30 dólares o 34, 36, 38 dólares, 40 dólares una Biblia. ¿Es mucho dinero? ¿Cuánto cuesta la salvación de un alma? Hermanos, pero la iglesia tienen, los altos funcionarios, la iglesia en general, todas las iglesias en general, los altos líderes, los grandes líderes tienen para invertir en propiedades lujosas. Tienen para invertir en cosas y propiedades millonarias, pero sus iglesias no tienen una Biblia o unas pocas Biblias buenas para repartir a las personas que llegan que no tienen. Lo que hacen es pedirles el diezmo, exigirles el diezmo y, como decíamos en el tema anterior, muchas veces ni siquiera el diezmo ya es algo que las personas tienen que dar o deben de dar de corazón, porque entienden o porque han entendido de que Dios demanda el diezmo, sino de que lo cobran como un impuesto.
Hasta eso han llegado a ser. Cobrar el diezmo como un impuesto. Y entonces, con ese diezmo lo que hacen es comerciar, negociar. Hermano, eso no es así y no debería de ser así, porque esto es la propiedad de Dios. El diezmo es la propiedad de Dios y debe de ser con esa propiedad de Dios hecho para lo que Él lo ha pedido. Pero vamos a ir al último texto. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Corintios. ¿Qué? Primera de Corintios 9, 13 al 18. Primera de Corintios. Verso 13. Mira lo que Pablo está diciendo acá. Primera de Corintios 9, 13 al 18. Vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Aquí menciona otra vez, el templo. Comen del templo, o sea, de la casa de Dios. El diezmo había sido pedido para los que trabajan o los que trabajarían en el evangelio. Sí, pero también leímos Ezequiel, donde dice que los pastores no apacientan, el tema anterior, no apacientan a las ovejas, sino que se apacientan a ellos mismos. Pero los que apacientan las ovejas, los que trabajan por las ovejas, son los que merecen comer de este diezmo que Dios había pedido. Pero ya dijimos, no para vivir en lujo, sino para comer. Pero miren lo que Pablo hizo, que es lo que me gusta a mí, de lo que Pablo hizo, que yo también quiero hacer. Y espero de que muchos ministros, muchos pastores, muchos ancianos de iglesia, muchos predicadores, yo soy simplemente predicador, muchos predicadores también, exactamente hagamos lo mismo que hizo Pablo, según lo encontramos aquí registrado. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Es correcto? Él lo dijo que sí. Pero miren lo que sigue diciendo él. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Quién lo ordenó? ¿Pablo lo ordenó? ¿Pablo lo ordenó? No. ¿Quién lo ordenó, hermano? El Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué más dice el verso 14 al final? Que vivan, o sea, que se les pague, que vivan, que la iglesia les pague. Pero muchas veces ellos no les pagan. Ellos son los que recogen todo el dinero. No es un pago, sino que recogen todo lo que la iglesia recoge de diezmos y se lo llevan y lo depositan en sus cuentas. Y ahora, cuando la iglesia está en crisis y ellos tienen muchísimo dinero, ellos tienen para, como dijo el profeta Ezequiel en el tema anterior, engordarse, apacentarse a sí mismos, mientras la iglesia está pasando por la crisis. Y muchos de sus miembros no tienen ni para pagar la renta, no tienen para comer, no tienen para vivir, y a veces enfermos, y muchas veces hasta sin trabajo y enfermos, y aún así todavía los líderes les exigen los diezmos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es engordar, ellos lo que quieren es tener y abastecerse ellos mismos para seguir, como dijo el apóstol, apacentándose a sí mismos, como dijo el profeta, apacentándose a sí mismos, pero no apacentar las ovejas. Pero me gusta lo que Pablo sigue diciendo acá. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Oiga, Pablo dice que él no vivía, él no se había aprovechado en vivir ni en comer de los diezmos. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No, él no pidió que se hiciera así con él. No pidió que se le pagara. No estaba pidiendo él lo que él merecía como un predicador. Él no lo estaba exigiendo, no lo estaba pidiendo. Porque, mire, porque, dice él, prefiero morir
antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿En qué se gloriaba Pablo? En que él predicaba y él mismo se mantenía y no era carga para la iglesia. ¿Cuántos predicadores ahora en día hay? O deberíamos de haber, si no es así, de que no sean una carga para la iglesia, sino que sean una bendición para la iglesia, y que lo que la iglesia, el templo se recoja, sea para que haya alimento en la casa de Dios, sea para que haya comida espiritual en la casa de Dios, pero comida espiritual que pueda ser leída por todos, tanto como por adultos como por pequeños. Pero para que los adultos lean la palabra de Dios, tiene que ser una Biblia cara, un poquito más cara, pero no vale millones tampoco, como valen millones las propiedades que se ve y que se ha oído y que usted puede leer en los noticieros también, de que han adquirido algunos de los líderes religiosos. Tampoco estas Biblias no valen millones, como valen algunos jets, aviones privados que compran también para transportarse según qué, para predicar el evangelio. ¿Cuántas Biblias buenas como esta o como otras se comprarían para repartirle a la comunidad con todos esos millones de dólares que se mal invierten? Pablo dice que él prefería morir antes que él se desvaneciera su gloria que él tenía, que era predicar sin recibir nada de la iglesia, sino exponer aún él mismo su vida y él mismo trabajar para poderse valer por sí mismo. Que sigue diciendo el 16. Pues si anuncio el evangelio, dice él, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Él se estaba gloriando de no ser carga a la iglesia, no de predicar el evangelio. No, de esto no se gloriaba, sino de no ser carga a la iglesia, dice él. Por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, el Señor lo había mandado a predicar el evangelio. Verso 18. Terminamos con este texto. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él tenía derecho a recibir un sueldo. Eso es lo que le está diciendo ahí en el verso 18. Él tenía derecho, como muchos predicadores, muchos pastores, ellos tienen derecho a recibir un sueldo, sí, pero un sueldo para que vivan cómodamente con sus familias y modestamente con sus familias, pero no en lujos, no en despilfarro, no en derroches, no en propiedades millonarias. No, en eso no. Era para vivir del evangelio, pero de una forma modesta. Y de eso Pablo continúa, eso Pablo termina diciendo en el verso 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, como deberíamos de hacerlo nosotros, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermano, ¿cuánto abuso se está cometiendo con las propiedades de Dios? ¿Cuánto abuso se comete en la iglesia con la propiedad de Dios, que es la casa de oración? Ya lo dijimos, excomulgando, corriendo a las personas, echándole a la policía, sacándolo de ahí, porque no los quieren ver juntos adorando con ellos, porque creen que esas personas van a llegar a contaminar a los demás y se los van a echar a perder. Bueno, o es que les están diciendo algo que no les gusta, que va a despertar a las personas y por eso no los quieren ahí a estos predicadores o a estos hermanos. Y la otra propiedad, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el diezmo? ¿Estamos abusando nosotros de la propiedad de Dios, del diezmo de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la propiedad de Dios? ¿En qué lo estamos invirtiendo como iglesia o como iglesias? ¿Dónde están esas inversiones? ¿Millonarias? ¿En bancos? ¿En ahorros? ¿En cualquier otra cosa? ¿Compañías? E incluso vi una noticia y eso fue confirmada. En una compañía que producía armas. Ahí habían acciones de cierta iglesia. Ustedes lo pueden buscar. Hermano, hasta ese punto
que no nos importa a dónde sea invertido el dinero del diezmo, con tal y de ganar más dinero con él. ¿Pero para quiénes y para qué? ¿Para comprar Biblias? ¿Para comprar palabra de Dios y repartir? ¿Para alimentar al pobre, a la viuda, al huérfano, a los necesitados? Para eso estamos atareados invirtiendo dinero en propiedades y en otras cosas, inversiones y en bolsa de valores. Para sacar ese fondo, para sacar esa ganancia y repartirla. ¿Para eso están haciendo? ¿O para qué? ¿O para pagarle a algunos predicadores porque no hay suficientes fondos para pagarle? Bueno, no sé para qué. Pero en realidad, Pablo nos deja un ejemplo de cómo debemos de ser los predicadores en este tiempo. Aunque tenemos derecho y aunque tendrías derecho, aunque tú tengas derecho por ser un pastor, por ser un ministro, de vivir del evangelio, ¿qué te parece si haces lo que Pablo hizo? ¿Qué nos parece si hacemos lo que Pablo hizo? Hacer esto mismo y no ser una carga para el evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga, es mi deseo esta mañana. Espero que el Señor siempre te guarde y te cuide y nos guarde en medio de esta crisis, no solo de la crisis del coronavirus, sino en medio de la crisis del diezmo que también la iglesia está pasando. Pero yo creo que no hay crisis, porque hay muchos millones que se han recogido, y lo vimos en temas anteriores. Hay muchos millones que las iglesias, las organizaciones religiosas han recogido, y ese dinero está ahí. Entonces no hay crisis. La crisis del diezmo supuestamente es porque ahora no está entrando lo que había entrado regularmente cada fin de semana o cada vez que hay reuniones. Y como ese dinero no está entrando, entonces ahora hace falta para seguir engrosando las filas, pero no las filas para comprar palabra de Dios, sino las filas de la cuenta bancaria y de las cuentas bancarias y de los fondos que se están depositando en transacciones comerciales que el Señor dijo: vosotros han hecho la casa de Dios, la casa de mi Padre, cueva de mercado. Hermanos, que nuestra iglesia no sea cueva de ladrones, cueva de mercados. Que sea donde haya palabra de Dios, que sea donde haya alimento para las personas, que sea de bendición para cada uno de nosotros, para ti, para mí y para todas las comunidades. Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.